Hermanos, estamos muy contentos de poder participar con ustedes en este congreso, aquí entre tantos latinoamericanos que vamos conociendo a través de los retiros en América Latina. Y yo tengo buenas noticias para ustedes, los que viven aquí, que vienen de muchos países de América Latina. Tengo buenas noticias para ustedes, y es que esta renovación cristiana en el Espíritu Santo está prendiendo un fuego muy grande en América Latina, pero no es un fuego que viene de los cañones y de las ametralladoras, es el fuego de amor del corazón de Cristo que se ve, que se va encendiendo en muchos países de América Latina. La renovación ya tiene un impacto pastoral muy grande en todos los países de América Latina. Hasta en la Cuba comunista ha penetrado el Espíritu Santo con los grupos de oración. Y el tema de esta reflexión es: el Espíritu Santo está transformando la iglesia. El Espíritu Santo está transformando la iglesia de América Latina, de América del Norte y del mundo entero. Es increíble ver cómo esta renovación cristiana en el Espíritu Santo, que muchos llamamos también la renovación carismática, está abriendo brechas por todas partes y está renovando la fe. Jesús es el Señor de su iglesia, y en un tiempo en que había tanta gente descuidando su vida cristiana, olvidando a Cristo y descuidando su relación con Dios, dejando su oración, en un tiempo en que incluso había tanta gente que iba afirmando que Dios no existe, que ya no hay Dios, Jesús, con el poder de su Espíritu, viene a recordar a su pueblo que Él está vivo, presente en su iglesia, y Él está haciendo maravillas en el mundo entero. Este año yo he tenido la alegría de predicar en 21 países del mundo, a través de 4 continentes, en América, en Europa, en África y en Asia. Y le aseguro, hermanos, que en todas partes estamos viendo que la renovación cristiana en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, es el fruto maduro del Concilio Vaticano II. Durante el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, impulsado por el Espíritu del Señor, nos había pedido orar, y en todas las iglesias católicas del mundo rezábamos la oración por el concilio, y en aquella oración decíamos: Señor, renueva en nuestros tiempos tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. Y el Señor, que ha dicho: pedid y se os dará, es fiel a su promesa, y Él cumple lo que Él promete. Y cuando 800 millones de católicos a través del mundo comienzan a decir: Señor, renueva en nuestros tiempos tus maravillas como en un nuevo Pentecostés, el Señor escuchó la oración de su pueblo, y después del Concilio Vaticano II apareció en el 66 esta maravillosa renovación carismática, que es, como dijo el Papa Pablo VI, una suerte para la Iglesia, porque el Señor viene a renovar el gusto
de la oración en su pueblo. Y cuando la oración se renueva, la fe se va renovando. La fe crece. Y cuando la fe crece, comienzan a aparecer signos y prodigios por todas partes, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso. Algunos acusan a los carismáticos de que andan buscando maravillas, y yo le digo que no, que nosotros lo que nos pasa es que seguimos un Dios maravilloso, y cuando seguimos a un Dios maravilloso es normal que aparezcan maravillas en el camino. Y el Espíritu Santo viene a revelarnos la persona de Jesús y viene a quitar esa venda que teníamos ante los ojos para que sepamos reconocer en nuestro caminar las maravillas del Señor. Y además de las maravillas de cada día, el Espíritu Santo suscita maravillas asombrosas que no acostumbrábamos ver corrientemente en nuestra vida cristiana, y el Señor renueva en nuestro tiempo las maravillas del Pentecostés. Déjenme contarle no lo que pasó hace 2000 años, no lo que pasó hace 10 años. Yo le voy a contar nada más lo que pasó el lunes pasado por la noche en la Catedral de Puerto Príncipe. Teníamos una conferencia sobre la Eucaristía, sacramento de sanación. Era la primera vez en la Catedral de Puerto Príncipe que se celebraba una misa carismática. Hay muchos grupos de oración en Haití, como en toda América Latina, pero todavía no habían tenido un oficio especial en la Catedral de Puerto Príncipe. Y como ahora están celebrando en Haití el Congreso Eucarístico Nacional, cada mes hay una ceremonia especial para celebrar el Congreso Eucarístico. Y este mes de mayo pasado, la ceremonia se celebraba en la catedral con una misa por los enfermos. Y cuando se anuncia que va a haber una misa por los enfermos, pasa lo mismo en todas partes, que las iglesias se nos hacen pequeñas. Y llegó la gente a la catedral y comenzó a llenar la catedral, tanto que los pasillos, el presbiterio, estaban llenos y mucha gente se quedó en las puertas que no podían entrar. Y los sacerdotes calculaban que había más de 3000 personas en la misa por los enfermos. Y entonces el tema de la prédica de la conferencia era la Eucaristía, sacramento de sanación. Y yo leí algunos textos bíblicos del Evangelio, recordándole a ese pueblo de Dios que la Eucaristía es Jesús de Nazaret, no es otra cosa. Y que si nosotros creemos de verdad que Jesús de Nazaret está presente en la hostia consagrada, en el momento de la comunión, cuando todos unidos oramos por los enfermos, algo tiene que pasar, porque Jesús durante su vida pública pasaba haciendo el bien. Y Él está vivo en su iglesia, está resucitado. Y cuando Él pasa y lo reconocemos, Él sigue pasando, haciendo el bien. Y entonces después de la conferencia, celebramos la misa por los enfermos. Todos unidos en la fe, pedíamos al Señor tener compasión por los enfermos. Y frente al altar había una señora paralítica que habían llevado en una cama. Estaba acostada en una cama y la entraron y la depositaron frente al altar. Tenía la señora 1 año y medio paralítica. La familia la había enviado
a Nueva York para seguir tratamientos médicos y la ciencia humana no había podido ponerla a caminar de nuevo, paralizada, en cama, no podía ni sentarse. Y después de la misa, después de la oración por los enfermos, el Espíritu del Dios vivo que resucitó a Jesús en el sepulcro comenzó a sanar a aquella mujer, y después de la bendición final ella se sentó en su cama por su propia fuerza y dio un brinco y se puso de pie y comenzó a caminar, y la catedral se volvió un baile. Eran ahí los hermanos haitianos cantando en francés y cantando en creol y cantando, y ellos estaban alabando al Señor, y se volvió la catedral un gran baile de alabanza a Dios. Eso pasó hace 15 días y la señora estaba bailando con ellos y salió de la catedral caminando, y el lunes ella caminaba sola en la calle. Y fue un impacto muy grande de lo que hizo el Señor. Yo le cuento eso, hermanos, para decirle que el Señor escucha la plegaria de su pueblo que decía: renueva en nuestros tiempos tus maravillas como en un nuevo Pentecostés. Y después del Pentecostés, los apóstoles salieron a predicar, a proclamar a Jesús resucitado, vivo y verdadero, y las señales acompañaban a los apóstoles para que el pueblo crea que es verdad, que Jesús está vivo en su iglesia. Y es asombroso ver cómo en algunos países las multiplicaciones, las sanaciones, se multiplican de tal manera que a veces uno tiene la impresión de que el Señor se está equivocando, que hay demasiadas sanaciones, que ya la gente no lo va a creer. Yo me recuerdo cuando fui a predicar a Paraguay el año pasado. Aquí hay una hermana y un sacerdote que son testigos de esto. Cuando terminamos el retiro en la catedral, en la capital, en Asunción, en la iglesia de los padres redentoristas, pedimos si había algún testimonio de los que el Señor había sanado en la misa el sábado por la noche, que se acercaran para anotar su nombre, para escuchar algunos testimonios de sanaciones el domingo por la tarde en la clausura. Y se acercaron 60 que querían dar testimonio de su sanación. 60. Y entre los 60 hemos escogido los 15 casos más evidentes, más claros. Y entonces la primera que vino a dar su testimonio llevaba en su mano un cuello de esos que llevan los que sufren de artrosis cervical. Ella llevaba eso en la mano y vino a depositarlo sobre el altar y dijo: yo tenía años que tenía que llevar ese cuello por el dolor que tenía de artritis cervical, pero anoche el Señor me sanó y yo lo deposito sobre el altar. Si alguien lo necesita, que venga a buscarlo, yo se lo regalo, porque ya no lo necesito. Y así es el Señor, hermanos, sanando toda clase de enfermedad del cuerpo, pero también del alma. No solamente el Señor sana el cuerpo, Él comienza tocando los corazones. Y en esta renovación carismática no es solamente una manifestación de sanación física o de sanación interior. Hay grandes conversiones. Tenemos testimonios hermosos de personas que han recibido una transformación radical en su vida a partir de un retiro o de un seminario de la vida en el Espíritu. El Señor, con el poder de su Espíritu Santo, está realmente
transformando su iglesia, renovando su iglesia. Él vino a darnos vida y vida abundante. Es el tema de nuestro encuentro, de nuestro congreso, y es el tema que yo quisiera dejar más claro en cada prédica. Jesús vino a salvar a todos los hombres. Él vino a salvar a todo el hombre, no solamente el alma, sino también el cuerpo. Él vino a darnos vida abundante en el alma y en el cuerpo. Pero el método de Jesús, la pastoral de Jesús, no ha variado. Él comienza habitualmente sanando el alma y después sigue sanando el cuerpo. Y eso lo leemos en los evangelios. Y yo quisiera recordarle que la manera de actuar del Señor es siempre la misma. Y si queremos que Él pueda actuar con poder en nuestra vida, debemos darle permiso de transformar primero nuestros corazones, de perdonar nuestros pecados. Lo leemos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2. Dice el Evangelio en el versículo 3: le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe de los que lo llevaban. Viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Esta es palabra de Dios. Fíjense, hermanos, Jesús primero perdona los pecados y después pone al paralítico a caminar. Y a veces en nuestra vida hay un bloqueo. Nosotros le pedimos al Señor muchas bendiciones, pero el Señor como que no puede actuar porque no le damos permiso para entrar en nuestro corazón, hacer la gran limpieza y perdonar nuestros pecados para después poder actuar con todo el poder de su amor. Le voy a decir algo, hermanos. Este año yo he visto los grandes milagros que Jesús ha hecho para decir a su pueblo que Él era el Mesías Salvador. Cuando los discípulos de Juan el Bautista fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿eres tú
el Mesías o si es que hemos de esperar a otro. Jesús les contestó: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los paralíticos los leprosos son purificados. Y se anuncia la buena noticia a los pobres. Y bienaventurados los que después de haberme encontrado no se devuelvan desconcertados. Le digo que este año, en pocos meses, he visto cómo Jesús hoy repite estos milagros. En Monterrey, el día 1 de noviembre pasado, hemos dado un retiro carismático. Y en Monterrey hay muchísimos grupos de oración carismática. Y el padre Pepe, preparando el retiro, había alquilado 14,000 sillas. Escuchen bien, 14,000 sillas para el retiro carismático de 3 días. Él había alquilado lonas grandes para cubrir esas sillas que cubrían un terreno. En el terreno del arzobispado cubrían un espacio de 12,000 metros cuadrados. Y ahí estaba ese montón de silla y esas lonas grandes. Todo había costado $22,000 para preparar un retiro carismático. Y cuando llegué con Evaristo y María, nos llevaron a ver dónde se va a dar el retiro. Y yo le dije: ¿pero usted cree que se van a llenar esas sillas? Yo como que encontraba que eran muchas. Y él dijo: sí, nosotros pensamos que se van a llenar porque vienen gente de todas partes, de las ciudades de México. Y llegamos el primer día y se llenaron las 14,000 sillas el primer día. Y el segundo día había gente de pie que no podía sentarse, que no podía tener silla porque ya no había. Y entonces el Señor bendijo la fe de ese pueblo de una manera muy especial, con muchas sanaciones, pero una me impresionó particularmente. Se trataba de una señora ciega, que tenía 5 años ciega. Ella no podía ver la luz del sol y la llevaron al retiro. Y en la misa de sanación, el sábado, por la tardecita, el Señor la sanó. Y volvió a ver un poquito de luz, y el domingo ya veía muy bien, y delante del arzobispo y del obispo, delante de esa multitud, ella dio su testimonio y daba gracias a Dios porque por primera vez en 5 años ella podía ver la luz del sol y estaba llorando de alegría. Y yo pensaba, hermanos, y nosotros, que todos los días podemos ver las maravillas de la creación. Tenemos los ojos buenos para ver. Cuando hemos pensado darle gracias a Dios por los ojos que tenemos. Y el Señor nos está enseñando a través de la sanación de los enfermos que el que no tiene que sanarse debe darle gracias a Dios mucho más que el otro. Es un milagro más grande tener los ojos sanos. Es una maravilla más grande. Tú que has nacido con los ojos sanos y que puede ver todos los días y que nunca ha perdido los ojos, es una maravilla mucho más grande que la ciega que se sana, ¿verdad que sí? Y ella con emoción y con lágrimas daba gracias a Dios porque podía ver por primera vez en 5 años, y nosotros debemos aprender a agradecer al Señor lo que tenemos. Y entonces le decía que este es uno de los milagros que Jesús mencionaba a los discípulos de Juan el Bautista cuando le dijeron: ¿eres tú el Mesías o si es que hemos de esperar a otro? Jesús les dijo: id y contadle a Juan
Vayan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan. Estaba dando un retiro en el mes de enero de este año, en una montaña de República Dominicana, en un campo que se llama Juncalito. Aquí hay gente de Juncalito. Y estábamos celebrando un retiro carismático en Juncalito, un campo de Jánico. Y se juntaron gente de todos los campos vecinos durante 3 días. Y es una comunidad que tiene una fe tan grande. Yo le digo, no he visto en otra parte en el país una fe tan firme como se ve en aquella montaña de la República Dominicana, en las montañas de Jánico. Y durante el retiro, el Señor puso a caminar a 3 paralíticos. Un hombre de Francovidón, de una comunidad vecina, que tenía 10 años, que no podía mudar un paso solo. En la misa de sanación del sábado, sintió un calor muy grande que le invadió en todo su cuerpo. Él había comulgado con mucha fe, sintió ese calor del amor de Jesús que lo penetraba, ese espíritu de vida que lo sanaba, y él con mucho dolor dio 3 pasos, por primera vez en 10 años, y al otro día domingo ya él caminaba más. Y a la hora de los testimonios, el domingo por la tarde, él se levantó de su asiento y fue al micrófono a dar su testimonio, dando gracias a Dios, caminando despacio, solo. Y últimamente él me mandó a decir que ahora no solamente él camina en la montaña de Juncalito, que él está corriendo por la loma. Así es el poder del Señor, hermanos, que se manifiesta hoy. Los ciegos ven, los cojos andan. 2 más en Juncalito salieron caminando. Una señora que tenía 5 años y medio, que no caminaba, después de un accidente en jeep. Ella no había vuelto a caminar y se levantó y se puso a caminar. Y parece como que eso es contagioso, porque un hombre que tenía 2 años sin caminar, como que le cogió a él también, que debía caminar, y se tiró a caminar y comenzó a caminar también. Y al final eran 3 tullidos caminando. Es que el impacto de la sanación de uno a veces invita al otro a pedir lo mismo, y cuando vemos que uno ha recibido una bendición, eso nos invita a tener confianza, ¿verdad que sí? Por eso es tan importante los testimonios, para renovar la fe del pueblo de Dios, contar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso ayuda a levantar la fe de los demás. Como decía Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Nosotros estábamos dando un retiro en Colombia, en La Ceja, y había gente de Medellín y de La Ceja, en Colombia, en el retiro, y una señora González, de 47 años de edad, estaba sorda desde hacía 17 años. Ella estaba totalmente sorda del oído derecho, y del oído izquierdo, con el oído izquierdo podía escuchar algo, podía oír algo con un aparato auditivo, pero sin eso no podía oír nada. Y en la misa de sanación, predicando sobre el poder sanador de la Eucaristía, esa señora González se animó mucho para pedir al Señor que le sanara sus oídos sordos. Y cuando fue a comulgar, ella cuenta en su testimonio que sintió como un vapor caliente que le salía de los oídos, y ella se fue a su asiento y sentía mucho calor en los oídos.
¿Qué pasó? Que el Señor la estaba sanando durante toda la noche y al otro día domingo, en la ceja, en el retiro, ella dio su testimonio que estaba perfectamente sanada del oído derecho y del oído izquierdo. Y un año luego en Medellín, en una gran concentración, ella volvió a dar su testimonio. Ese era el año pasado. Entonces ahora ella volvió a dar su testimonio contando cómo su sanación era perfecta. Miren, hermanos, los signos que vienen a recordarnos que Jesús es el Mesías Salvador, que no hay por qué buscar a otro. No necesitamos de un nuevo evangelio. Lo que necesitamos es de una nueva evangelización. Y el Espíritu Santo suscita en la Iglesia Universal una fuerza de evangelización extraordinaria para que de todos los países salgan hombres y mujeres, sacerdotes y religiosas a evangelizar, a proclamar a Jesús resucitado, vivo y verdadero. Y ese otro signo que Jesús decía, los leprosos son purificados. Lo he visto también en diciembre pasado en África. Fui a predicar al Camerún y después del retiro sacerdotal, los misioneros me invitaron a ir con ellos a orar en un hospital de leprosos donde había más de 300 leprosos. Un espectáculo muy triste, ver todos esos leprosos, como que la lepra le va comiendo la piel, la carne. Es una enfermedad terrible. Y fuimos al hospital de leprosos todos, y ellos estaban rezando el Santo Rosario, esperando la oración de sanación. Y entonces le prediqué a ellos, le hablé en francés en Camerún, hablan francés en África, en Camerún. Le prediqué sobre el poder de la oración y le conté algo de lo que está haciendo el Señor, como fortaleciendo la fe de su pueblo y respondiendo a la oración de su pueblo y sanando cuerpos y sanando corazones rotos y transformando los corazones de los cristianos. Y después oramos una oración comunitaria con todos. Y la alegría mía fue cuando 3 semanas más luego recibí una carta de una religiosa misionera que se ocupaba de esos leprosos, diciéndome que el Señor había sanado a 10 leprosos, exactamente 10. A mí me impresionó mucho ver que Jesús hoy también sana a los leprosos, como durante su vida pública, pero me impresionó también el hecho de que sanara a 10, porque eran más de 300, y él sanó a 10, como en el Evangelio cuando sanó 10 leprosos, como que Jesús nos quiere decir, yo soy el mismo, hoy, ayer y siempre, no he cambiado. Hay que leer los signos que el Señor nos da. Jesús nunca ha dicho que Él iba a sanar a todos los enfermos, pero que Él iba a dar signos para acompañar la proclamación de su palabra. Y los signos hoy el Señor los está renovando en todas partes. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes, podrían venir aquí al micrófono y darnos testimonio de su propia sanación, pero la suerte es que el micrófono lo tengo yo, entonces lo voy a aprovechar. El micrófono lo tengo yo, entonces le voy a contar cómo el Señor me sanó a mí, ¿verdad? Porque me sanó a mí también. Y por eso me metí yo en la renovación carismática, porque le aseguro que en Santo Domingo yo tenía 17 años de misionero allá, trabajando mucho, y los 8 últimos años yo había sido provincial de mi congregación, y me mataba trabajando y construyendo el seminario y el centro de
de promoción humana y el escolasticado y la imprenta, y sin darme cuenta, yo estaba gastándome edificando la iglesia material. Y me quedaba muy poco tiempo para orar. Yo celebraba la misa y rezaba el breviario, pero rapidito porque había mucho trabajo. Y entonces el Señor me dejó hacer mis tonterías y por mi culpa y por mi exceso de activismo, de trabajo, me caí enfermo. El 14 de junio del 1973 caí enfermo en la capital, en Santo Domingo. Tuve que entrar al centro médico a medianoche, asfixiándome, casi no podía respirar y yo no sabía lo que tenía. Y entré al hospital y pasé la noche muy difícil. Muchas veces en mi vida yo había predicado sobre la muerte, muchas veces había meditado sobre la muerte, pero yo nunca había hecho el ensayo de la muerte. Y aquella noche lo hice y no me gustó nada, no me gustó, yo pensé que iba a morir y me sentía asfixiándome y casi no podía respirar. La suerte que los médicos con el oxígeno pudieron restablecer mi respiración y yo pasé una noche terrible. Y al otro día me examinaron y me dijeron: padre, usted tiene tuberculosis pulmonar. Imagínense qué regalo. Uno que está trabajando bien fuerte y muy activo, tuberculosis pulmonar. La solución era irme al hospital de tuberculosos. Entonces yo pedí que me llevaran a mi país, a Quebec, Canadá, con mi familia, para yo seguir un tratamiento y estar con mis familiares. Pero cuando llegué a Quebec, muy débil, hice el viaje con mucha dificultad. Allí la tuberculosis era tan fuerte y contagiosa que no me dieron permiso para volver a mi casa a buscar mi maleta, porque yo fui a examinarme nada más al hospital al día siguiente a mi llegada, y me obligaron a quedarme en el hospital, y los padres que me acompañaban fueron a buscar mi ropa, mi maleta, y ya encerrado en un pequeño cuarto en el hospital de tuberculosos. Ahí sí yo tenía tiempo para orar, ya tenía tiempo para orar. Pero le digo una cosa, no tenía ganas de orar, porque cuando uno está enfermo, pierde hasta el gusto de la oración. Cuando está muy enfermo uno, como que no tiene energía para orar. Ahí yo aprendí que si queremos orar en nuestra vida, no esperemos estar enfermo en la cama y muy débil. Oremos ahora que estamos bien, que estamos en salud y que tenemos energía. Y yo me quedé en el hospital y los médicos de Quebec quisieron verificar de una manera científica lo que habían dicho los médicos de Santo Domingo, como que pensaban que ellos sabían más en Quebec. Comenzaron todo el examen de nuevo, el análisis de la saliva con hongos y la radiografía, me hicieron una biopsia y el resultado fue el mismo: tuberculosis pulmonar aguda, los dos pulmones muy atacados. Y los médicos, para consolarme, me decían: padre, con buenos tratamientos y con un descanso absoluto, tal vez dentro de un año usted podrá salir del hospital. Mire qué cosa, un año. Con los tuberculosos. En el hospital éramos 900 tuberculosos. Entonces fue cuando el Señor permitió que los médicos me habían examinado, pero todavía no habían comenzado el tratamiento. Iban a comenzar ya todo estaba listo. Y recibí la visita de 5 seglares, de 5 laicos, de un grupo de oración carismática. 5 carismáticos, y yo decía que esa gente estaba loca y me iban a visitar al hospital. Hasta la fecha yo no me interesaba para nada la renovación, porque yo decía que en América Latina
lo que hace falta es mucha promoción humana y ya la gente está orando mucho, y esa era mi opinión, y el Señor me hizo ver que uno puede hacer promoción humana y orar mucho también, que no hay oposición entre los dos. Y entonces recibí la visita de esos 5 locos carismáticos. Y me llegaron al hospital y me ofrecieron orar por mí. Y me sorprendió un poco cómo llegaban ellos con el deseo de orar por mí. Yo había recibido visita en el hospital en Quebec. Algunos me llevaban flores, algunos me llevaban chocolate dulce, otros me llevaban cigarrillos. En aquel tiempo yo fumaba, ya yo no fumo. Y ellos llegan y lo que me llevaban eran oraciones, mire. Y me dijeron: Padre, ¿usted cree que Jesús lo puede sanar? Yo no iba a decir que no, ¿verdad? Siendo sacerdote y misionero. Pero en el fondo yo dije: sí, Dios puede sanar, pero yo no creía que me iba a sanar a mí con una oración, porque los médicos me acababan de decir que tenía una tuberculosis muy aguda, grave. Decían ellos galopante, tuberculosis galopante. Entonces eso era bastante serio. Y dije: bueno, Dios puede sanar. Y acepté la oración por educación, porque ellos como que estaban tan animados. Me dijeron: vamos a hacer lo que dice el Evangelio, impondrán las manos a los enfermos, orarán por ellos y estos quedarán curados. Y vamos a hacerle una oración. Y yo me recuerdo como si fuera ahora. Yo estaba sentado en mi sillita al lado de la cama en el hospital. Y los 5 carismáticos me ponen la mano sobre la cabeza. Y yo me veía tan ridículo debajo de ellos, como que nunca había visto eso, nunca. Y me sentía tan ridículo debajo de ellos que yo, en vez de escuchar la oración, me preocupé para mirar y vi que la puerta estaba abierta, la puerta de mi habitación. Y le dije: si quieren vamos a cerrar la puerta. Que no querían que se burlaran de mí mis vecinos en el hospital con esos locos carismáticos. Y entonces dijeron: sí, cómo no, y fueron a cerrar la puerta, pero ya Jesús había entrado. Y oraron unos minutos por mí y yo sentí en los pulmones como un calor, pero yo no sabía nada de la renovación y pensé que era la fiebre mía que estaba subiendo de nuevo, y yo no entendía. Y a los 2 o 3 días me di cuenta que iba muy bien, ya yo respiraba bien y de noche dormía muy bien y me estaba volviendo el apetito durante la semana. Y los médicos entonces, que no sabían nada de esto, y yo no les decía nada de la visita que yo había recibido, porque yo no estaba muy seguro que eso iba a funcionar, ¿verdad? Los médicos llegaron con sus grandes inyecciones para comenzar el tratamiento de 1 año, y comenzaron a buscar con qué inyección darme el tratamiento, porque hay mucha clase de inyección. Y me dieron una serie de inyección y me dijeron: la que va a hincharse más, vamos a tomar esta para el tratamiento. Y ninguna tuvo reacción, ninguna. Estaban asombrados y volvieron a ver y no entendían, todo era negativo. Entonces me volvieron a examinar y en la radiografía se veían claramente las cicatrices de mi tuberculosis muy bien sanada. Y al darle ese testimonio, yo le cuento cómo es que yo entré en la renovación carismática, porque yo creo que si el Señor a mí no permite que me enferme y no me sana en el hospital, yo creo que todavía no hubiera entrado, porque yo tenía muchos prejuicios contra los grupos carismáticos. Y cuando yo encuentro en los retiros sacerdotales a un sacerdote
que no le gusta la renovación. Yo le digo, mira, yo tampoco aceptaba eso. Y yo te deseo que no tenga que enfermarte para aceptar la renovación carismática. Que no tenga que enfermarte para aceptar esta renovación. Eso sí que cuando el Señor me sanó, le aseguro que eso me interpeló mucho. Salí del hospital, hubiera podido salir a fines de julio, ya estaba sano, con lo que el Señor había hecho a través de la oración de estos 5 seglares. Pero los médicos me obligaron a quedarme en el hospital hasta el 19 de mayo, porque buscaban la tuberculosis que se le había escapado y no la encontraban, y la buscaban. Y el 19 de mayo salí del hospital y el médico me dijo, padre, vuelva a su casa, usted está muy bien, pero esto va en contra de todas nuestras teorías médicas. Así me dijo el médico principal del pabellón. Y yo entonces le pregunté, ¿usted no cree que será un milagro? Porque usted me dijo que yo estaba enfermo y ahora me dice que estoy bien y no me hizo nada. Usted no me dio una inyección. Y él me dijo, padre, no me toca a mí afirmarlo, pero yo no lo puedo negar. Bueno, él no lo puede afirmar, pero yo sí lo puedo afirmar, porque ya van 9 años que el Señor me sanó y no he vuelto a sufrir 5 minutos de tuberculosis. Y esta sanación que me hizo el Señor ha cambiado todo mi apostolado, porque entonces yo fui al grupo de oración de los que habían orado por mí para dar testimonio y dar gracias a Dios. Y al principio a mí no me gustaba dar mi testimonio. Ellos decían, padre, venga a dar su testimonio a este grupo. Y yo pensaba interiormente, ¿y si eso me vuelve? Mire cuánta fe tenía. Uno no tiene tanta fe, ¿verdad? Yo decía, ¿y si eso me vuelve? Pero los laicos son los que impulsan a los sacerdotes en la renovación, porque ustedes tienen una fe más sencilla. Y me decían, padre, dé la gracia por lo menos por lo que ha recibido, porque ahora está bien. Y yo comencé a dar mi testimonio y me pasé 1 año en Canadá y en Estados Unidos después de mi sanación para estudiar la renovación. Yo le pedí a mi provincial de Santo Domingo que me dejara pasar 1 año en Canadá y en Estados Unidos para visitar los centros carismáticos y ver lo que estaban haciendo en las comunidades carismáticas y ver lo que podríamos hacer en Santo Domingo con esta renovación cristiana en el Espíritu Santo. Y al año, después de haber participado en retiros y congresos y ver las experiencias que tienen en Canadá y en Estados Unidos, en muchas partes, regresé a Santo Domingo. Pero yo pensaba que al llegar a Santo Domingo, la gente iba a creerme a mí. Yo no creía en los demás carismáticos, yo pensaba que eran locos. Pero como yo era un hombre serio, yo pensaba que al llegar a Santo Domingo, la gente iba a decir, bueno, el padre Emiliano aceptó eso, entonces tiene que ser algo bueno. Porque yo era muy serio, era provincial de mi congregación y los últimos años era presidente de la conferencia de religiosos y yo me encontraba muy serio. Y llegué a Santo Domingo y comencé un grupito de oración de una vez a orar por los enfermos y el Señor comenzó a sanar enfermos cada semana. Y entonces el grupito comenzó a aumentar, comenzó el 14 comencé el 14 de julio con ellos, había como 40 personas y a fines de septiembre había 1200 en el grupo de oración en Nagua. Pero resulta que yo decía, a mí me van a creer porque yo soy un hombre serio. ¿Y qué va? Unos sacerdotes fueron a ver qué pasaba en la parroquia de Nagua, que iban muchos buses y iban carros y camionetas a la asamblea de oración, y eso era nuevo allá, era en el 74, y algunos sacerdotes se colaron en la asamblea a ver qué es lo que pasa ahí, tanta gente que van a esa oración,
y después de la oración por los enfermos, yo oraba en lengua. Después de orar por los enfermos, seguía orando en lengua, y un sacerdote salió de ahí diciendo: bueno, el padre Emiliano se sanó de tuberculosis, pero se enfermó de la cabeza. Porque él me había oído hablar en lengua, pensaba que la cosa andaba mal. Es muy curioso la oposición que hay contra la renovación carismática por los prejuicios. Y otro sacerdote muy inteligente que daba conferencia por Radio Santa María decía en sus charlas, decía: los que hablan en lengua es porque les faltan vitaminas. Entonces teníamos campesinos que recibían el don de lengua y les daba vergüenza hablar en lengua porque iban a decir que le faltan vitaminas. Pero han pasado desde el 74 hasta el 82, han pasado 8 años y le estamos probando a este hermano que no nos faltan vitaminas. Porque en República Dominicana actualmente los grupos de oración carismática pasan de 2.000 grupos en el país. Y el Espíritu Santo está renovando la fe del pueblo a través de estos grupos de oración. Está renovando el gusto de la oración y está renovando el gusto. El Espíritu Santo, yo buscaba mi vaso de agua. Lo que me pasa es que tengo un poquito de gripe. Se nota, ¿verdad? Se nota. Pero con el agua vamos a tratar de olvidarlo. El cambio de clima, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está renovando la fe del pueblo, suscitando esos grupos de oración. El Espíritu del Señor está regalando al pueblo de Dios el gusto de la oración. Y orando, la fe crece, y cuando la fe crece, entonces comienzan a aparecer los signos de la presencia de Jesús en su iglesia. Jesús fue a su pueblo durante su vida pública y dice el Evangelio que no pudo hacer ningún milagro en Nazaret y se asombró por la poca fe de sus compueblanos. Cuando no hay fe es muy difícil que aparezcan los signos de la presencia de Jesús. Jesús en persona fue a su pueblo y no pudo hacer ningún milagro en Nazaret, solamente algunas sanaciones sencillas. Pero cuando el Espíritu del Señor renueva el gusto de la oración y el pueblo de Dios vuelve a orar, la fe crece. Ustedes son testigos de esto, y cuando la fe crece, entonces es una vida de alabanza. Aún en medio de las dificultades se cambia el corazón del hombre. El Espíritu Santo es un espíritu de alabanza, un espíritu de adoración, y como el pueblo ora con más fe, comienzan a aparecer conversiones radicales, rápidas, que estamos viendo por todas partes. Conversiones hermosas. Comienzan a aparecer liberaciones del alcohol, de la droga, liberación también del odio, del rencor, todo lo que destruye la comunidad cristiana. Y también aparecen sanaciones físicas, sanaciones interiores, porque Jesús viene a darnos vida y vida abundante. Y termino para darle una oportunidad a Evaristo para decirle algo a ustedes. Pero antes déjenme decirle que Evaristo es un comerciante de Nagua en la República Dominicana, que él vende zapatos y camisas. Si alguno necesita, yo le hago anuncio. Él vende zapatos y camisas y él tiene 4 hijos. Está casado con Yolanda, que debía venir y no pudo venir, pero hemos venido solos. Pero Evaristo trabaja en la renovación también desde el 74. Hemos comenzado
más o menos juntos, y él predica conmigo o yo con él a través de América Latina, y el año pasado fuimos a predicar hasta Madrid, y el Señor lo bendice mucho, siendo un seglar, siendo un comerciante. Él viene, deja su comercio para venir a hablarle esta noche de la misericordia de Dios. De eso le va a hablar él, de la misericordia de Dios y de la necesidad de que nosotros seamos misericordiosos para los demás, para ser bendecidos del Señor. Entonces nosotros, él y su esposa y yo, andamos dando retiros en muchos países, y a veces voy a dar retiro con María de San Giovanni y su esposo, que es el doctor San Giovanni. Vamos predicando juntos y otros equipos, y es un tiempo de evangelización, y da gusto evangelizar cuando tenemos una asamblea tan hermosa para escuchar la palabra de Dios. Yo le digo, hermanos, que el santo cura de Ars había profetizado lo que está pasando hoy. Él había dicho: vendrá San Juan María Vianney, santo cura de Ars. Él había dicho, un día en uno de sus cuadernos había escrito: vendrá un tiempo en que los hombres estarán tan cansados de oír hablar del hombre que llorarán de alegría cuando se le hable de Dios. Llorarán de alegría. Y nosotros hemos venido a hablarle del amor de Dios, de la misericordia de Dios. No hemos venido a hablar de política o de sociología o de psicología, a pesar de que todas las ciencias humanas son buenas y nos ayudan, pero hay algo más grande, y es el amor de Dios, es la misericordia de Dios que hemos venido a proclamar. Gloria a ti, Señor. Entonces vamos a cantar, y mañana en la misa vamos a ofrecer la misa por todos los enfermos. Yo estoy seguro de antemano que el Señor mañana se va a derramar en bendiciones grandes sobre los enfermos, que ya esta noche Él está comenzando a sanar a algunos, porque ustedes tienen mucha fe y son capaces de acoger las bendiciones del Señor, porque ustedes creen en Él. Y hermanos, mañana la misa la vamos a ofrecer por todos los enfermos. Ustedes podrán traer enfermos de su casa o presentar a los enfermos que no están aquí, pero que ustedes llevan en su corazón, presentarlos al Señor, y oraremos todos juntos por los enfermos en la misa. Ahora vamos a cantar un poco, y Evaristo le va a presentar su tema.